Cultura, actualidad, ciencia, tecnología y medio ambiente. Ahora comienza Corriente Alterna, un programa de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la radio UACH de la Universidad Austral de Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Corriente Alterna a través de la 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile. Comenzamos el tercer capítulo de esta segunda temporada del año. Estoy muy bien acompañada. Les cuento que el día de hoy están en el estudio la doctora Claudia Contreras. Ella es docente del Instituto de Ciencias de la Educación, al igual que la doctora Elizabeth Martínez. Ellas son responsables de la organización de la primera Semana Regional de la Infancia que comienza hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, ahí estamos. ¿Todo bien hoy día? Me imagino que ansiosas de comenzar esta primera Semana Regional de la Infancia en la región de Los Ríos. Hay varias actividades, podríamos hablar sobre la programación de esta semana que haya dado harto que hablar. Sabemos que ha habido un posicionamiento importante en los medios de comunicación de Valdivia y la región. Sí, en particular, bueno, una semana que se ha pensado desde la lógica, como tú lo mencionabas, de la infancia. Tenemos una preocupación en nuestra universidad particularmente y en nuestro instituto por dar este espacio, por visibilizar esta primera etapa de vida que para nosotras como profesionales del área, particularmente como educadoras de párvulos, nos interesa trabajar. Y bueno, en esta semana hemos querido recoger un sinnúmero de propuestas que nos permitan dialogar en relación a lo que es hoy y creemos que hoy puede ser fruto del proceso de estudio y de trabajo y de experiencia con la infancia. Hemos hecho un trabajo también de comunicación con las instituciones educativas de Valdivia, con algunas otras instancias que atienden a niños en edad preescolar y en infancia primaria para dar cuenta de estos aspectos. Así que bueno, mi colega aquí les puede mencionar algunos de los desafíos que tenemos para esta semana. La verdad es que lo que nosotros quisimos destacar dentro de esta semana, y esperamos tener nuevas versiones en los próximos años, fue el respeto a los derechos de los niños y las niñas. Creemos que la universidad, como institución de orientación pública, sí tiene algo que decir y algo que hacer, sobre todo en la acción, para generar una cultura de respeto por niños y niñas y una alta valoración sobre el buen trato hacia ellos y ellas como parte de la construcción en su desarrollo como ser humano. O sea, la dimensión ética, la dimensión sociopolítica de niños y niñas se pone en juego cuando no los tratamos bien. ¿Ya? Uh-huh. Y en ese sentido debiéramos estar la sociedad civil, ¿sí? Los profesionales y las profesionales que estamos a cargo, nos vinculamos de alguna manera con la infancia, estar especialmente preocupados por promover un trato distinto. Uh-huh. Para el desarrollo óptimo de esta primera Semana Regional de la Infancia, ustedes como académicas del Instituto de Ciencias de la Educación crearon una alianza importante también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto y cuál es el público objetivo que tiene esta semana? Ya, a ver, respecto de esta alianza y complicidad con el INDH Los Ríos, la verdad es que debiéramos agradecer la posibilidad de haber compartido un espacio anterior. Nosotros en el instituto organizamos en conjunto con ellas y ellos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Sí? Muy bien. Y la verdad es que eso nos permitió iniciar un diálogo respecto de otras actividades y nació esta idea, ¿no? de poder aunar recursos, ¿cierto?, para celebrar la Semana de la Infancia y darle prioridad a estos temas sobre los derechos. ¿Ya? Uh-huh. Es una muy buena oportunidad. La verdad es que yo quisiera agradecer además que el INDH haya querido colaborar. Y respecto de las actividades que Elizabeth recién comentaba, la verdad es que hoy en particular
tenemos el primer seminario, el seminario inaugural, ¿ya? Y cuyo foco central va a estar puesto en el rol que tenemos ciudadanas y ciudadanos en la creación de un ambiente de respeto por los derechos de los niños y niñas. Vamos a contar con 3 destacados expositores. Tenemos invitados de Santiago, la Fundación para la Confianza. Viene a acompañarnos José Andrés Murillo y Gabriel Guzmán de la Fundación, y la verdad es que ellos han hecho un trabajo no solo desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? que ha sido conocido a través de los medios de comunicación, sino también ellos tienen un observatorio que está vigilando el avance de la política pública en relación a la infancia. Lamentablemente, con resultados desalentadores, tenemos leyes que todavía están en revisión, que han permanecido años y que se vinculan directamente con la protección de derechos de niños y niñas, ¿sí? Y bueno, con eso partimos hoy a las 15 horas en el Salón Paraninfo, pero también tenemos otras actividades que Elizabeth nos podrá contar. Sí, bueno, también dentro de este público objetivo están los niños, por supuesto, que perfecto. Es donde nos interesa también canalizar algunas experiencias de trabajo conjunto, y entre ellos, por ejemplo, tenemos el martes y el viernes por la tarde la exposición de la película Olé, el viaje de Ferdinand. Y a las 10 de la mañana, de 10 a 12, en el Cineclub de la Universidad, mañana martes, donde también se trabajará desde este enfoque con los niños, de lo que propone el FIN particularmente, en relación también a esta gran temática que nos reúne en esta semana, que es el derecho, y por sobre todo esta posibilidad de entenderse como sujeto en el mundo, y no solo entenderse, sino que también visibilizar un proceso de construcción personal. Esta película también se trabajará el día viernes en la tarde, desde las 15:30 a las 17:30 horas, también con un proceso y un trabajo conversatorio dirigido ampliamente a niños en edad preescolar y escolar también. El día jueves 22, particularmente también para ellos, se ha preparado un cuerpo de talleres asociados también a esta temática con la que estamos situándonos, sobre todo desde el ámbito de el derecho, como ya lo mencionábamos, y también de procesos identitarios, y entre ellos tenemos talleres como, por ejemplo, cuentacuentos para niños. Tenemos también talleres de motricidad infantil asociados al trabajo lúdico y particularmente en rodados, que tiene que ver con toda una experiencia no solo de trabajar el desarrollo motor, sino que también situar a los chicos en un espacio y encuentro con el ambiente, con espacios de desarrollo relacional y relacional con tanto con otros también como el espacio de trabajo en conjunto. Y también tenemos talleres sobre biodanza y filosofía para niños, que van a estar dándonos orientaciones particularmente sobre el reconocerse, y como decía mi colega, desde una dimensión ética, una dimensión moral, desde una dimensión personal, desde una dimensión sociocultural, como niños como sujeto de construcción también de procesos culturales. Bueno, también hay otras actividades que aquí mi colega les va a seguir comentando. Mira, respecto a los talleres, queremos contarles que todavía quedan cupos. Ya la idea es que se escriban grupos completos. Ya, por ejemplo, para el taller de filosofía para niños, que está orientado a niños de 10-12 años, ¿sí? Pueden escribirnos a semanainfancia@uach.cl. Todavía quedan cupos para 3 talleres, ¿ya? Así que quienes estén interesados también puedan escribirnos. Quizás podría repetir el mail. semanainfancia@uach.cl. Lo vamos a reiterar antes de terminar el programa del día de hoy también, para que la gente siga sintonizando la radio y esté atento a lo que se diga en este programa. Muy buena idea. Y el día viernes, además de... vamos a cerrar la semana con la exposición de esta película, de Olé, el viaje de Ferdinand, pero en la mañana vamos a tener el seminario de cierre. Ya vamos a tener una clausura donde también vamos a focalizarnos en trabajar una temática emergente respecto del enfoque de derecho. Vamos a hablar se va a realizar un seminario sobre sexualidad, identidad y género desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños, y allí tenemos 2 invitados de Santiago. Vamos a contar además
con una mirada muy desde la experiencia, ¿sí?, de Evelyn Silva, que es la directora de la Fundación Selena, que nos va a presentar sobre la experiencia de la Fundación en... Ella es mamá de Selena, ¿verdad? Exactamente, sí. La vivencia de la maternidad de una niña transgénero como una oportunidad de desarrollo. ¿Sí? Y vamos a contar además con Kristen Spuller, que trabaja diversidad sexual en la infancia y la adolescencia, de la Universidad Diego Portales, ¿sí? Y ambos van a contribuir al desarrollo de esta temática el día viernes por la mañana, ¿ya? ¿Ese seminario es abierto a la comunidad o solamente a las personas que están previamente inscritas? La verdad es que nosotros abrimos las inscripciones la semana pasada para el seminario del lunes y del viernes, para los talleres y las funciones de cine. Todas las actividades son gratuitas. Ya se han hecho inscripciones, pero todavía quedan cupos. Perfecto. Nos queda, yo diría que estamos con un 30% todavía de cupos liberados, y las personas se pueden acercar a las 3 de la tarde hoy, a las 9 de la mañana, el viernes para... inscribirse. Ya las personas que ya están, lógicamente, tienen su cupo reservado. Excelente. Y una cuestión que nos preguntaste delante es hacia quiénes nos dirigíamos. La Eli muy bien decía, ¿cierto? Nosotros queremos celebrar una semana regional de la infancia considerando niños y niñas, por eso pensamos en estos talleres temáticos y en las funciones de cine, pero también en profesionales vinculados a la infancia, ya que salud, educación, ¿cierto? El ámbito de los derechos o judicial, pero también pensamos en estudiantes de nuestra universidad o de otras casas de estudio donde se tratan temáticas de infancia o están vinculados directo o indirectamente para el trabajo con niñas y niños. Muy bien. Eso es interesante y hacemos un llamado. Nosotros sabemos que la Radio Universidad Austral de Chile llega a muchas comunas de la región, y es importante también que los asistentes de la educación, que son muchos hoy en día, que trabajan activamente con niños y niñas en los establecimientos educacionales, se motiven y participen de esta actividad, de estas actividades que son formativas y que de todas maneras les van a ayudar de pronto a abordar temáticas tan importantes como cómo se vive una infancia de un niño o niña trans. Yo creo que es un tema muy contingente y que además se ve mucho en las distintas escuelas y establecimientos educacionales de la región y del país. Sí, sí, ojalá directores y directoras se animen también. Sí, se animen y consideren la posibilidad de que todos quienes trabajan y contribuyen a la creación de una cultura escolar del respeto hacia los derechos puedan participar. Sí, bueno, en particular, a propósito de lo que decía mi colega, en esta última, a lo mejor, jornada de cierre de la semana, más que solo dar cuenta de una posición de género en términos de identidad, es poder visibilizar lo que comentábamos al principio, o sea, el derecho que tenemos a construirnos desde una autonomía personal. Claro. Y eso incluye visibilizar al niño como una posibilidad de construcción y no como la posibilidad que los adultos le podemos definir o entregar. Y en ese contexto, desde ese proceso identitario de reconocimiento, de sentir, de ser y de hacerse en el mundo, es lo que nos permite a nosotros también definir que una construcción identitaria le permite al sujeto ser un sujeto que, valga la redundancia, que vive y participa de un espacio temporal y cultural social. Y por eso nos interesa visibilizar esta perspectiva, insistiendo no solo desde un enfoque de género situado solamente, sino que desde esta posición del infante en el contexto en el cual pertenece. Participación como base, convivencia escolar como otro de los mecanismos dentro de la transversalidad, que es el objeto de estudio que también tenemos hoy a nivel educativo y que estamos al debe. Muy bien, es importante mencionar eso y también hacerle una invitación quizás a los padres, madres, apoderados, familias que de pronto ven también por su formación en la vida, digamos, que no cuentan con las habilidades para llevar o no conocen los derechos que tienen los niños y las niñas, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? De pronto a nadie se le enseña a ser padre, pero es importante tampoco no traspasarle toda la responsabilidad a los establecimientos educacionales.
Es muy importante eso. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical, a nuestra primera pausa musical del día de hoy en este tercer capítulo de Corriente Alterna de la segunda temporada. Seguimos con más Corriente Alterna luego de esta canción bajo el 90.1 FM. Vamos a incorporar a un nuevo invitado, así que quédense en nuestra sintonía. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. You're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Ya estamos de vuelta con más Corriente Alterna, un programa de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la radio UACH de la Universidad Austral de Chile. Y estamos
estamos de vuelta con Corriente Alterna por la 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile. Este es el tercer capítulo de la segunda temporada. Para los auditores que acaban de conectarse a nuestra señal, les comentamos que el día de hoy nuestro programa está enfocado a conversar sobre esta primera Semana Regional de la Infancia, organizada por algunas doctoras del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, y por supuesto también con el apoyo de algunas facultades de nuestra universidad, como es el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque el día de hoy nos acompaña también, se acaba de unir a nuestro panel de opinión de Corriente Alterna, el doctor Juan Sebastián Vera. Él es abogado del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí siempre es un honor estar acá. Pero me gustaría dejar claro algo que dijiste en tu presentación. Yo diría que esto, el impulso procesal, como decimos nosotros, de la Semana de la Infancia, lo tienen las académicas de educación, y yo solamente soy aquí un imprudente agregado, ¿no? Que me han tolerado muy amablemente para poder participar y poder colaborar en esta bonita iniciativa, ¿no? Uh-huh. El rol que usted ha creado, usted ha desarrollado en esta organización de la primera Semana de la Infancia, ¿está enfocado en? Yo, por mis líneas de investigación, uh-huh, he trabajado algunas cuestiones muy específicas de protección de la infancia en lo que dice relación con condenas penales, ¿no? Cómo los menores, digamos, trabajan o pueden declarar en los procesos penales, cómo resuelven los tribunales, ¿no? Estos casos enigmáticos de abuso sexual, donde solo hay una prueba, ¿no? Que es un caso uh-huh, probatorio complejo, que toca, dicho sea de paso, toda esta problemática que ya también se ha instalado en la opinión pública de la prescripción de los delitos sexuales, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí hemos trabajado con Claudia en un proyecto de ID respecto de la declaración de los menores en el proceso penal, y también he ofrecido mi colaboración para esta Semana de la Infancia, y precisamente lo que voy a hacer hoy día va a ser presentar a dos grandes ponentes, ¿no? José Andrés Murillo y se me escapa el otro nombre, Gabriel Guzmán, ¿no? Que van a hablar sobre la confianza lúcida y control social, el rol ciudadano en el respeto de los derechos de la infancia, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, yo diría que la protección de la infancia no solamente tiene que tener una parte que es, a mi modo de ver, ¿no? Una parte vinculada con los aspectos educacionales, de psicología, ¿no? De autoprotección, que yo creo que es el rol es súper importante, sino que también tiene que tener una parte de conocimiento yo diría, de los instrumentos legales que prestan esta cobertura, ¿ya? O sea, en mi caso, mi aporte en este sentido es bien tangencial, porque yo solamente me dedico al ámbito penal, y la protección legal de la infancia es mucho más amplio, ¿no? En los tratados internacionales, derecho civil, etcétera. Pero yo creo que es importante tener la visión completa. Yo diría, cuando se tiene la visión completa, yo diría que se puede hacer una evaluación, ¿no? De lo que efectivamente está pasando hoy versus a lo que pasaba, por ejemplo, en los 90, ¿no? Con esta misma protección de la infancia. O lo mismo que tú comentabas, ¿no? Todas las problemáticas de los niños trans, ¿no? Y su identidad y el reconocimiento de la identidad. O en el campo que yo, digamos, desarrollo, esta autonomía progresiva que se lo reconoce a los menores, que ya tiene, digamos, como contrapartida la responsabilidad penal adolescente, ¿no? Desde los 14 años, pero también una serie de reconocimientos de derechos, aun cuando no son mayores de edad, ¿no? Entonces yo diría que esta problemática es multifactorial, es transversal, y en ese sentido es importante que se conozcan o se visualicen todas las perspectivas, ¿no? Uh-huh. A mí me llama la atención, quizás me voy a ir un poco desde del seminario propiamente tal, pero yo he visto en las redes sociales, también en distintos casos que me ha tocado ver en mi desarrollo profesional, que el tema, cuando un niño se enfrenta a un conflicto de tipo de abuso, ya sea sexual o qué sé yo, la justicia es muy poco amable con el niño. Se le cuestiona
cuestiona mucho el hecho de que yo me imagino que debe ser muy difícil para un niño tener que denunciar a un papá, a un profesor, a un tío o a un familiar, digamos. Y creo que de pronto es muy tajante la justicia y también los espacios donde se dan estas discusiones para saber si es que el niño está diciendo la verdad o quizás... A mí la verdad es que quizás como futura mamá podría decir de que me aqueja bastante que no se tomen las medidas desde la justicia para resguardar los derechos de los niños y la autoestima de los niños y trabajar paralelamente con eso. O sea, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico completamente, porque en general las problemáticas jurídicas y la lógica del sistema de justicia muchas veces tiene en vista intereses que son técnicos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Yo te digo, a ver, esa visión que tú tienes, que acertadamente tienes respecto de un cuestionamiento respecto de los menores, no se basa solo en el hecho de ser menores, sino que también hay otras prerrogativas que son súper fuertes, ¿no? Por ejemplo, el derecho de presunción de inocencia, ¿no? Del imputado, etcétera, para que de alguna forma el sistema de justicia funcione bien cuando sea verdad lo que se imputa, ¿no? Claro. Entonces, eso también, de alguna forma, es una prerrogativa que todos tenemos, ¿no? La presunción de inocencia. Pero sí comparto tu diagnóstico en cuanto yo diría que es una cuestión que yo veo que tampoco está cambiando, que pareciera ser que el sistema de justicia, y específicamente el sistema de justicia penal, está integrando ya otras perspectivas, ¿no? Recientemente, ya se publicó la ley, pero todavía no entra en vigencia, está la ley de entrevistas video grabadas, ¿no? Justamente porque en estos casos de abuso sexual, ¿no? Se genera un problema de revictimización. Claro. El niño se ve expuesto a un contexto completamente adverso, desconocido, ¿no? Desconocido, donde hay una discusión técnica y a veces tiene que contar su historia 3, 4, 5 veces, ¿no? Así es. Se ha hecho un trabajo, pero yo creo que sigue siendo insuficiente, ¿no? Y lo que sí yo creo que es cierto es que yo diría que desde el punto de vista de una concepción social, hay muchos mitos que juegan, ¿no? Muchos mitos que uno podría decir que son parciales, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el mito de que los menores mienten más que los adultos, ¿ya? Yo diría, hay estudios de la psicología, está, yo diría, meridianamente claro, de que los niños no tienen mayor tendencia a mentir que los adultos. O, por ejemplo, en esto que atañe, ¿no? ¿Cuándo un menor puede decir la verdad? ¿Cuáles son las condiciones que debería exhibir un menor para decir la verdad, ¿no? Y, por ejemplo, yo ahora lo que recuerdo de una psicóloga italiana, Mazzoni, dice, mire, da igual la edad. Lo que es importante es que el niño tenga capacidad moral y capacidad epistémica o nociológica para recordar un hecho. Es decir, que el niño sepa identificar que el hecho es raro o malo, en primer lugar. Y segundo, que el niño pueda identificar que eso es un hecho distinto de otro. Claro. Nada más. ¿Y qué pasa con los tiempos? Porque hoy en día sabemos que los procesos judiciales demoran mucho menos que hace 10, 15 años atrás. Pero de pronto una declaración de un niño cuando tiene 4 años y pasa el tiempo y quizás un niño que sufrió de abuso, por ejemplo, dio una declaración a los 4 años y de pronto por cosas ajenas a él se le hace de nuevo pericias o consultas 2 años después y no recuerda los detalles, se pone en duda también quizás su visión. Sí. Carolina, ¿sabes que me gustaría hacer una precisión al respecto? Primero, quienes hemos acompañado a niños y niñas a procesos de declaración, la verdad es que la ley de entrevistas videograbadas es una gran ventaja respecto de sus propios procesos. ¿Y eso es nuevo? Pero discúlpenme. Sí. De hecho, todavía no está en vigencia, pero por lo menos ya se aprobó y ha sido una pelea de años. Perfecto. Pero el ambiente es bien inhóspito, ya los niños y las niñas, y aquí yo llamaría la empatía del adulto. Son niños que declaran frente a sujetos desconocidos, a adultos lejanos, ya frente a un fiscal, frente a un profesional de la PDI que ha tenido 0 contacto previo. Entonces, imaginémonos ese entorno para un niño de 4 años, como dices tú. Y lo segundo
es pensar que en Chile las denuncias y la judicialización de los casos, y más aún aquellos que llegan a condena, son bajísimas. Entonces, cuando tú planteas un caso como este, ¿no? La verdad es que uno tiene que pensar que en el menor de los casos ocurre un proceso en que a un niño se le cree, se hace la denuncia, se formaliza a un victimario. Y eso mismo, que yo lo planteo como un fenómeno bien crítico, nos debiera llevar a pensar cómo hemos construido al niño o la niña en términos de aquello que sufre, cómo se ha construido un sistema judicial que no piensa en ellos y ellas, porque finalmente la sociedad adultocéntrica es una sociedad muy dañina respecto a los casos de maltrato y abuso que tú mencionabas al principio, y que no estamos lejos. O sea, cuando tú lo planteas aquí en esta mesa, no estamos lejos. Ayer fue el Día Universal de los Derechos del Niño. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y por lo mismo también esta semana se sitúa en esta fecha, porque es un día en que el mundo debe preocuparse por la vulneración de niños y niñas. Sí, yo creo que también, aludiendo a lo que decía mi colega y mis colegas, esta mirada social de la infancia nos llama a repensar y reconceptualizar la infancia como este espacio primero de derecho y particularmente lo que mencionaba mi colega, no solo el proceso es complejo, o sea, los niños están y se definen bajo vínculos que se van situando en sus contextos sociales y esos vínculos pueden ser vulnerados en algún minuto, pero en ese redescubrimiento vincular y de modelos de apegos de seguridad o inseguridad, el niño se ve enfrentado a realidades que van más allá que verdad o mentira, como pudiese mencionarse, y que están situados en reconocerse, buscar posibilidades, entenderse a lo que tú llamabas autoestima, este significado socioafectivo de las posibilidades de acción que tiene en el medio y que le dan definiciones de logro identitario en un contexto de pertenencia o no pertenencia. Entonces, claro, estos procesos requieren reconceptualizar a nivel social, no solo judicial y legal, educativo, lo que estamos pensando en este desarrollo infantil para y por el proceso que podamos trabajar con los estudiantes en edad preescolar, en edad escolar, desde las etapas en que se desarrolla. Entonces, claro, es un llamado también a repensarnos como adultos y pensar a los niños no como adultos, pensarlos como en el proceso de construcción que se instalan. ¿Dónde están? Y buscar las herramientas también para generar acciones a posterior a estos procesos que de pronto pueden ser nocivos para los niños y niñas, porque sabemos que es complicado después el proceso de como una reparación del daño causado después de distintos procesos o de abuso y también de procesos judiciales que son complejos. Bueno, esta semana entonces llama a la reflexión de padres, madres, apoderados, también a gente que trabaja en la educación como asistentes de la educación, a los mismos directores que mencionaban que es importante que no se queden atrás con los nuevos procesos que se están viviendo, tanto judiciales, porque de pronto hay un tema de vulneración de derechos en las escuelas y no se sabe trabajar. Es importante informarse, buscar ayuda. Hoy en día hay distintos espacios donde se puede buscar ayuda, como OPD, que existen en la mayoría de las comunas de la región y del país. Respecto a la vinculación que tiene la universidad, la conciencia que toma la Universidad Austral y también cómo está abordando la vulneración de derechos. ¿Podríamos conversar sobre eso? Ustedes que son los expertos. Bueno, yo diría que en general, esto suena como un poco como propaganda, pero la verdad es genuino, de verdad, lo pienso. Nuestra Facultad de Derecho en ese sentido es bien... yo diría que bien consciente, ¿no? Tanto de los derechos de los menores, de las problemáticas sociales, de las problemáticas que se están viviendo dentro de la región de los ríos y ha adecuado constantemente tanto sus actividades de extensión como sus programas, sus diplomados a estas necesidades, ¿no? Y yo creo que yo ser una manifestación de eso, ¿no? O sea, a mí se me ha permitido, porque no ocurre así en todos
No sé si en la Universidad Austral, pero por lo menos en las otras universidades que yo conozco no ocurre así siempre, que uno pueda tomar la bandera, entre comillas, de la infancia, desde el punto de vista de una cosa tan técnica como lo que yo estoy estudiando, que es de los procesos penales, y que aún así se nos permita hacerlo, ¿no? Con toda la libertad y más aún con apoyos, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, yo diría que, por lo menos en lo que atañe a la Facultad de Derecho, tanto actividades de extensión como, cursos de especialización, diplomados, siempre, en general, tienen a la vista, ¿no? Los derechos, sobre todo, de los colectivos más vulnerables, ¿no? O sea, solo para citarte un ejemplo, nuestro doctorado ya a un nivel técnico es un doctorado en constitucionalización del derecho, ¿no? Y que la constitucionalización, entre otras cosas, tiene por objeto hacer más consciente, ¿no? Los derechos fundamentales que todos tenemos, entre ellos también los niños, ¿no? Entonces, yo diría que de ahí parte toda una visión respecto de el hacer de la conciencia jurídica, ¿no? O desde el punto de vista de cómo nosotros trasladamos las cuestiones técnicas a la ciudadanía, ¿no? Eso en particular. No sé, ustedes si tienen si quieren comentar alguna cuestión. Claro. Bueno, desde nuestro Instituto de Ciencias de la Educación también tenemos una particular mirada en términos a lo educativo propiamente tal, y a propósito de eso, vincularnos con aspectos básicos de la transversalidad que nos permitan conectar con las instituciones educativas. En este minuto yo coordino las prácticas pedagógicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y en ese contexto también hacemos un llamado de atención bastante, digamos, particular en la formación de los estudiantes, sobre todo los que van a desarrollar sus procesos de práctica en las instituciones educativas, para también reflejarse desde esta noción, reflejarse ellos como docentes, ¿no? En su práctica pedagógica, y particularmente esta identidad docente que se proyecta en un contexto situado, y en ese contexto situado las nociones básicas de derecho como elemento central en la interacción que desarrollan con sus estudiantes, con las comunidades educativas donde se desenvuelven. Pero particularmente también quiero mencionar algunas asignaturas propias de los currículum que tienen los estudiantes de pedagogía, donde las mallas curriculares han intencionado ciertas visiones vinculadas propiamente a esta, como mencionaba, noción de transversalidad, a propósito de los otros indicadores que menciona el Ministerio de Educación sobre indicadores de calidad, donde se da realce mucho a la noción de inclusión, a la noción de derecho, a la noción de participación, a la noción de ciudadanía como elemento base, y estas nociones están insertándose en las mallas curriculares de la formación de los estudiantes para potenciar desde la visión estudiantil propiamente tal, estas nociones claves a desarrollar en las instituciones educativas como comunidades. Entonces, la formación ciudadana, los derechos fundamentales, la transversalidad, la mirada inclusiva desde la perspectiva donde se instale, nos está dando paso a pensarnos desde lo educativo como un modelo de desarrollo que sitúa al sujeto como sujeto constructor de cultura, ¿no? En las etapas donde se desarrolla, particularmente nuestros estudiantes son formados para tanto trabajar con adolescentes y en algunos casos también para trabajar con niños. Entonces, desde este enfoque, esta perspectiva particular del currículum, de formación de la formación inicial docente, nos está permitiendo también alcanzar y cumplir esta función pública asociada a la formación práctica que desarrollan nuestros estudiantes. En esta línea de formación situada hay un enfoque particular asociado al trabajo con las instituciones educativas, al desarrollo del aprender en servicio, y en ese aprendizaje y servicio incorporar estas nociones de transversalidad que construyen un currículum mucho más abierto y mucho, digamos, no situado solo en la disciplina, sino que también en la visión del sujeto como sujeto de derecho. No sé, puntualizando un poco más en relación al currículum, ya yo solo voy a hacer un zoom, digamos, al microcontexto, ¿no? Y es que los estudiantes que cursan la asignatura de Psicología y Desarrollo de Pedagogía, por ejemplo, ellos tienen una unidad que abarca barreras para el desarrollo, y dentro de esos revisamos el maltrato infantil, ya no solo desde la conceptualización, sino también desde las cifras en Chile, que son muy preocupantes, impacta en nuestros estudiantes de pedagogía, por ejemplo, el revisar que el 71% de los niños y niñas en Chile en 2012
que eran menores de 12 años, ¿cierto? En un estudio de la UNICEF manifestaban que eran maltratados en la casa, o que un 26% de ellos habían sufrido lesiones graves producto de ese maltrato, fracturas, quemaduras, ¿ya? Yo les muestro cifras regionales y nacionales en torno a esto, desde el 2012 hasta el 2015, y la verdad es que a partir de eso genero en ellos el cuestionamiento. Y luego nos aproximamos al abuso sexual infantil como un tema que profesores y profesoras, en este caso futuros profesores y profesoras, deben manejar, al menos desde lo mínimo. Por ejemplo, entendiendo que se denuncia una sospecha, porque nosotros, las y los profesores, no estamos llamados a comprobar ni a recoger pruebas, que tenemos una obligación establecida en el Código de Procedimiento Penal que nos hace responsables de, frente al conocimiento de ciertos hechos o sospecha de ciertos hechos, denunciar, ¿cierto? Y hay cierto desconocimiento respecto de esto. Y desde el punto de vista general, la coordinación de prácticas que lidera Eli puso a disposición de los establecimientos y los centros escolares y preescolares de la comuna talleres, ¿ya? Y al menos en mi caso, el taller de Derecho de la Infancia tuvo o respondió a la necesidad de 2 centros escolares de la comuna de Valdivia, y la verdad es que desarrollar esos talleres, porque han sido varios en cada centro escolar, ha sido una muy buena experiencia desde el punto de vista de que hay una masa crítica que se está preguntando, y una masa crítica que además está en directo contacto con niños y niñas, con padres y madres o figuras cuidadoras. Yo creo que eso sirve mucho para dejar de normalizar distintas conductas. Yo creo que ese es un gran paso que se tiene que dar dentro de las comunidades educativas, porque se conocen actitudes, pero no se saben que están mal, porque siempre se han hecho. Bueno, en ese caso, el trabajo articulado que mencionaba mi colega Claudia, asociado también a la malla curricular que les mencionaba sobre formación ciudadana y transversalidad, también hay cursos dentro de esta micro mirada del currículum, como cursos de convivencia escolar, y particularmente a propósito de que en el contexto educativo hoy se está pensando y se está desarrollando modelos de formación ciudadana para también instalar la visión de la formación de los sujetos y no solo de la sanción conductual. Por ejemplo, hay una ley de violencia escolar y hoy se está discutiendo un proyecto de ley que me imagino que de pronto mi colega lo maneja, de aula segura, ¿no? Y bueno, aula democrática en este contexto actual con todas sus características, y se está discutiendo, porque son mecanismos que regulan al interior de los sistemas educativos los procesos formativos. Y nuestro interés también, a propósito de esta formación inicial docente, es pensarnos desde una formación ciudadana y no desde un modelo sancionador de conductas agresivas o violentas. Pero sí, estas conductas agresivas y violentas nos permiten identificar procesos de abuso. No solo abuso en general solo a los niños, sino que abuso en un contexto educativo donde estamos formándonos. Entonces nos interesa articular estas perspectivas para poder cruzarlas, para poder debatirlas y también instalarlas en la formación inicial docente. Muy bien. Bueno, al alero de lo que estaba comentando aquí las colegas, yo diría que por experiencias personales desde hace muchos años, dicho sea de paso, pero yo diría que uno de los principales problemas que enfrentan los docentes, sobre todo en el nivel municipal, ¿no?, que pertenecen, es en relación con esto, con las denuncias, con la obligación de denuncia que establecía Claudia, es precisamente que no hay no hay medios en sentido estricto, por un lado los procedimientos sumarios o los sumarios administrativos dentro de las mismas municipalidades, las reparticiones públicas, tienen procesos, digamos, tramitación decimonónica, ¿no?, muy antigua, que no responda a esto, ¿no? Claro. Y pareciera ser que muchas veces cuando un docente toma conocimiento de estas conductas, ¿no?, tiene muy pocas herramientas, aunque entiendo sí que se ha progresado al respecto. Yo he participado de manera particular en asesorías, ¿no?, de reglamentos de convivencia y reglamentos internos de ciertos colegios, ¿no?, que ya están, que yo me ha sorprendido porque ya están integrando todas estas perspectivas, ¿no?, de género, de protección de la infancia, etcétera. Pero yo no quisiera dejar de mencionar que, y también también respecto, como para poner la información sobre la mesa, ¿no?, a los auditores, que cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a los abusos sexuales, desde el punto de vista técnico, tenemos una cuestión criminológica importante que no se da en el resto de los delitos. Un poco
lo que tú decías, ¿no? También hay estudios, hay levantamiento de datos que dice que en un gran porcentaje los autores de abusos sexuales son personas vinculadas a la familia, ¿no? Y eso yo diría que rompe con la generalidad de los delitos, ¿no? Por ejemplo, los lanzazos, generalmente la persona que comete un lanzazo, un robo por sorpresa, es una persona que no conoce a la víctima en sentido estricto, ¿no? Entonces yo diría que eso es una complejidad adicional, tanto para el funcionamiento del sistema como para un poco que el sistema de justicia se haga cargo, ¿no? De esta lectura de los menores, de su autonomía progresiva, etc. Pero también yo diría que en materia de abuso sexual, y que entiendo, Andrés Murillo probablemente hable de eso hoy día también, se da una cuestión, yo diría que es muy interesante desde el punto de vista también del funcionamiento judicial, que se denomina develación tardía, ¿no? Y eso toca de lleno al tema de la prescripción, ¿no? Yo diría que se instala dentro del ámbito social que existan plazos de prescripción, de alguna forma lo que se dice es proporciona seguridad jurídica a todos, ¿no? Pero pareciera ser que en ciertos casos yo diría que eso es una cuestión que se está estudiando ahora en el ámbito penal, judicial, ¿no? En el ámbito técnico legal. Se generan estos problemas criminológicos de develación tardía, ¿no? ¿Y en qué consiste para la gente que a lo mejor no maneja la noción? La develación tardía consiste, claro, una persona fue, por ejemplo, abusada en su niñez y pasan muchos años, ¿no? Yo diría que desde el punto de vista adaptativo los seres humanos tienen también un mecanismo de supervivencia, ¿no? De esa perspectiva puede implicar, por ejemplo, una negación, incluso un olvido, ¿no? De esta situación. Y después, cuando ya son adultos, por distintas circunstancias, por ejemplo, cuando ya tienen su familia, porque están haciendo algún tipo de terapia, etcétera, recuperan estas experiencias traumáticas. ¿Y cuál es la problemática? Que cuando lo recuperan, por ejemplo, cuando tiene 30, 35 años o más, ya el delito está prescrito, ¿ya? Y ya la justicia no puede actuar, ¿ya? Entonces yo diría que este fenómeno de develación tardía, en un primer momento, los legisladores y legisladoras se hicieron cargo, ¿no? A partir de lo que se denomina la suspensión de la prescripción en delitos sexuales, que la prescripción se suspende hasta que la víctima cumpla 18 años, ¿ya? Pero pareciera ser, y eso es lo que está en el debate actual, que eso ya no es suficiente, ¿ya? De hecho, y también uno lo puede, digamos, se puede citar como una forma de extensión. Se nos pidió la colaboración a nosotros como Facultad de Derecho, que pudiera ir algún académico justamente al Congreso a discutir el proyecto de ley, a dar la opinión, y me tocó ir a mí sobre la imprescriptibilidad. Y ahí uno se da cuenta que el fenómeno de la develación tardía está instalada no solamente desde el punto de vista social, sino que también los parlamentarios tienen perfecto conocimiento de esto. Ahora podemos discutir si la imprescriptibilidad es la solución o no a la develación tardía, ¿no? Pero yo diría que es una situación radicalmente distinta a lo que ocurre o lo que ocurría en el 90, ¿no? No sé si Claudia en este sentido también debe tener mucho mayor información, ¿no? Mira, a ver, yo quisiera hacer dos alcances respecto a lo que nos señala Juan Sebastián. Uno es que efectivamente hay explicaciones sociales y psicológicas respecto a la develación tardía. De hecho, hay gente que discute acerca de si es tardía realmente, porque una persona no puede develar algo si no está preparada para hacerlo. ¿Ya? En relación a eso, desde el punto de vista psicológico, sobre todo en la infancia, uno tiene que pensar que, primero, un niño, ya que debe ser protegido, no está llamado o no está preparado para desestabilizar un sistema. ¿Ya? Sobre el 80% de los casos el abusador está dentro del contexto cotidiano o cercano o familiar directamente. Entonces, un niño o una niña, primero, que no es capaz de ponerle nombre a ese delito, a esa vulneración, ya que muchas veces no reconoce en su cuerpo aquello que ha sido vulnerado, que, como decía Juan Sebastián delante, le enrarece, ¿sí? No sabe que ha ocurrido algo que le hace daño, pero no sabe que es algo extraño. Entonces, ¿cómo lo cuenta? ¿Con qué palabras? ¿A quién? ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la responsabilidad que ese niño o esa niña se atribuye respecto de causar un malestar, enfrentar a alguien poderoso respecto de la asimetría de poder que tiene el otro, que muchas veces es la figura de solvencia económica, afectiva, es alguien que, de hecho, desde el punto de vista del apego, te proporciona seguridad respecto del mundo, ¿ya? Entonces, solo pensemos en estos factores de complejidad para un niño o una niña. Y lo segundo es que desde el punto de vista psicológico, además, sobre el 80% de los casos de abuso sexual en la infancia son mujeres, ¿sí? Pensemos en las mujeres heterosexuales que
finalmente, alrededor o aproximadamente por convención, los 30 años se está cercano a la maternidad o al matrimonio o a la conformación de una familia. ¿Sí? El establecerse en pareja de manera estable, el querer ser madre, es un hito crítico en la vida de una mujer que ha sido víctima de abuso. Y eso también facilita la develación. ¿Ya? Si pensamos en que entre los 30 y los 35 años ocurren estos eventos, ¿no? Ser madre o contraer matrimonio o establecer pareja estable, lógicamente, ¿sí? Vamos a encontrar una develación, comillas, tardía. ¿Ya? Entonces, desde ahí también hay explicaciones para el fenómeno. Y, claro, desde el punto de vista conservador, debiéramos pensar que se tienen que romper ciertas estructuras, ¿cierto?, establecidas para que se entienda que la legislatura debe atender a la complejidad de estos fenómenos y también a las demandas sociales de hoy. Tienen que cambiar. Y desde ahí, por ejemplo, también a mí me llama la atención que, por ejemplo, leyes para proteger a niños y niñas, como la ley de adopción, ¿no?, que es muy añeja, permanecen 8, 10 años en el Congreso sin que se trabajen. Y eso contradice lo que muchas autoridades señalan en los medios de comunicación, ¿no? O sea, nos tenemos que preocupar, este es un tema, se critica al Sename, etcétera, etcétera. Pero yo, y de hecho el Observatorio para la Confianza tiene datos, yo diría que al menos 10 leyes que nos permitirían supervisar, vigilar y proteger a niños y niñas están dormidas en el Congreso. Y desde hace mucho tiempo, sí, lamentablemente. Sí, de hecho yo el mismo proyecto que les comentaba que fui a informar, ¿no? Que dicho sea de paso, ahí uno puede ver que este discurso de la protección de la infancia quizás de forma indirecta no es tan potente en el resto de los académicos. A mí me miraban feo, digamos, por sostener que era viable y plausible la imprescriptibilidad, ¿no? Yo diría que de alguna forma esto, si bien es cierto, una situación diametralmente opuesta a lo del 90, pero falta todavía, ¿no?, en ese sentido. Tanto en un proceso de cercanía, digamos, lo que se mejore en los proyectos de ley de cara a la reforma de la justicia para con la ciudadanía, con esto mismo, porque lamentablemente, por ejemplo, hoy en día es muy difícil discernir entre un interés genuino por la protección de la niñez y el rédito político que se otorga. Claro. ¿No? Y por eso los proyectos permanecen dormidos. O sea, el mismo proyecto que a mí me tocó informar era creo del 2016, no, del 2007, si mal no recuerdo, del 2007, que lo habían, hace más de 10 años. Sí, lo habían revivido justamente por las circunstancias, digamos, actuales de los fenómenos de abusos sexuales imputados o que se dan dentro al alero de la Iglesia Católica y también dentro del Sename, ¿no? Pero yo diría que es súper complejo. Yo diría que para los que sentimos un interés genuino en esto de poder ejercer algún tipo de medida de protección de la infancia, contribuir, es muy difícil deslindar, ¿no? Muy difícil el trabajo, porque se confunde con el mismo discurso político, con el rédito de los votos, ¿no? Un poco lo que en materia técnico-penal se denomina quizás populismo punitivo o ¿no? Reformas legales de cara a la obtención de votos. Claro, y la responsabilidad que recae, por ejemplo, en el contexto educativo al profesor, docente que de pronto pone en la mesa, ¿cierto?, un abuso que vio desde otro colega, o después de el director o directora del Departamento de Educación que toma la decisión de comenzar un sumario, y un montón de decisiones que se toman a nivel político, digamos, finalmente en las comunas o en la región o en el país, que finalmente se abordan de mala manera porque hay un amigo que está siendo acusado o hay una persona importante que es amigo que está siendo acusado de abuso y que es mejor dejarlo ahí. Carolina, y no solo eso, mira, desde el punto de vista de la estructura estatal,
yo creo que para la mayoría de la población que no es de público conocimiento, que la ONU ha hecho observaciones a Chile por la vulneración de los derechos del niño. El año 2007 ya establecía que Chile vulnera derechos de niños y niñas en regiones apartadas porque no tienen, por ejemplo, condiciones de atención en salud con especialistas, endocrinólogos, ginecólogos infantojuveniles, o sea, yo diría, si cada chileno o chilena va a las observaciones de los informes de la ONU, el espectro de vulneración del Estado, ¿sí? y la falta de vigilancia de la sociedad civil nos pone en un escenario muy complicado, muy complicado. Sí, bueno, yo solo quería sumar y a propósito de lo que mis colegas han mencionado y retomar y reafirmar desde nuestro enfoque formativo a nivel educacional, en tanto que sobre todo en primera infancia nos hemos caracterizado por generar el asistencialismo como base para el desarrollo infantil, que no digo que no se desconozca, y que hemos tratado de impulsar un enfoque formativo que ha sido lento a pesar de los esfuerzos. Sí hay esfuerzos en términos curriculares, en educación parvularia, la creación también de una superintendencia de educación parvularia en particular en el área, o a nivel educativo, vuelvo a insistir, involucrarnos con otros indicadores de calidad, reforzar al interior de las escuelas los reglamentos de convivencia escolar, la definición de normativas para sancionar conductas en todo el sistema educativo. A pesar de esos esfuerzos, creo y vuelvo a reafirmar que es necesario primero una toma de conciencia social respecto a esta noción de infancia y también dedicarnos, como decía, al enfoque formativo, que si bien los padres tienen una función fundamental, hoy el sistema educativo está demandado y está siendo demandado para proporcionar desde ese enfoque formativo este posicionamiento del sujeto como sujeto de derecho, como decía mi colega, cómo el niño expresa esto que no conoce, que vulnera su relación, que hay asimetría en las relaciones, pero también hay procesos de apego, cómo podemos fortalecer, y por eso que, por ejemplo, en el currículum de educación parvularia se integra un núcleo de identidad, se integra un núcleo de convivencia escolar, se integra un núcleo de formación ciudadana que no estaba integrado en el currículum anterior tan explícitamente. Se integra el plan de formación ciudadana en educación en general para pensarnos nuevamente y para ser también partícipes de estos estudiantes de reconocerse, de significarse y estar alerta también a estas situaciones para poder definirlas. Entonces, este enfoque es fundamental para trabajarlo en conjunto con la familia, por supuesto, pero también para que los actores que somos parte del proceso podamos colaborar con no solo la detección de situaciones de abuso, sino que formar a los estudiantes, a los niños en particular, para reconocerse ellos primero, reconocer situaciones que no pueden nombrar. Es interesante lo que hemos podido conversar el día de hoy respecto a los derechos, respecto a la formación que se debe entregar en los establecimientos y también a la formación que se debe entregar a los estudiantes que el día de mañana se van a desarrollar como docentes, profesores en distintos establecimientos educacionales. Sabemos que este tema da para mucho. De hecho, no alcanzamos a entregar otra pausa musical porque la conversación está demasiado buena. No, pero está bien. Yo creo que la audiencia lo agradece porque es importante abordar estos temas y desde ya los dejamos invitados a participar de las distintas actividades que se generan a raíz de la primera Semana Regional de la Infancia, organizado por la Universidad Austral de Chile a través de académicas del Instituto de Ciencias de la Educación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se desarrolla desde hoy hasta el día viernes. Y dejamos una invitación a toda la gente que quiere unirse a las distintas actividades a escribir a semanainfancia@watch.cl para que puedan inscribirse a los distintos talleres, visionados de películas y también el seminario del día viernes que está interesante. Hoy día también pueden ir a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, los esperamos en el Paraninfo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles a las 3 de la tarde. Si no se han inscrito, todavía es tiempo. Muy bien, todos invitados entonces para también dialogar y reflexionar sobre estas distintas cosas que están al debe todavía, ¿verdad? Distintas temáticas. Agradecerle a los 3 académicos que el día de hoy nos han acompañado en Corriente Alterna, a la doctora Claudia Contreras, a la doctora Elizabeth Martínez y por supuesto también al doctor Juan Sebastián Vera. Muchas gracias por venir a Corriente Alterna a difundir y a dialogar en torno a esto que es muy importante. Los derechos de niños y niñas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.
Están invitados entonces a participar de las distintas actividades que se generan también de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esta semana les recordamos a nuestra audiencia que mañana se lanza el sexto número de estudios filológicos en nuestra facultad, en el edificio Eleazar Huerta. Están todos invitados a eso de las 18 horas, 6 de la tarde. También el día jueves se va a realizar un gran concierto en la Catedral en torno al 7º Simposio de Filosofía y Naturaleza. Están todos invitados, a entrada liberada. Vamos a tener a un gran invitado internacional, el filósofo y organista Pierre Farrago, a eso de las 20 horas en la Catedral de Valdivia. Va a ser un concierto muy, muy interesante y también inédito, porque muy pocas veces se utiliza el órgano de la catedral. Así que están todos invitados. Muchas gracias. A nuestros invitados por venir el día de hoy a Corriente Alterna. ¿Algún saludo, algo más que quieran mencionar al finalizar este programa? Agradecer nomás a las personas que han hecho posible o al INDH por su colaboración, ¿cierto? A la Facultad de Filosofía y Humanidades, al Instituto de Derecho Público y a quienes han apoyado esta iniciativa. Invitados todos cordialmente, como ya se ha mencionado y se ha reiterado, los agradecimientos también se han dado, y creemos que somos un grupo, no solo nosotros, quienes van a compartir con nosotros también, que estamos interesados para resignificar este proceso de infancia. Muy bien, profesor. No, nada, solamente agradecer la invitación, también a las colegas que me han permitido estar con ellas acá y trabajar en parte. Y nada, dispuesto a la colaboración que sea necesaria. Muchas gracias por todo. Muy bien, entonces reiteramos, semanainfancia@uach.cl, las inscripciones para participar de las distintas actividades de esta semana. Nos despedimos por el día de hoy y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a eso de las 10 de la mañana a través de la 90.1. Chao, chao. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero no olvides que nos puedes volver a escuchar todos los lunes a las 10 horas. Corriente Alterna, un programa de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la radio UACH de la Universidad Austral de Chile.